Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre amado, te damos gracias, infinitas gracias, por esta nueva oportunidad de vida que nos regalas. Gracias. Tu palabra dice que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Y si nos permites estar con vida, es porque hay esperanza para nosotros. Y esto es algo que valoramos inmensamente. Esperamos que hayas amanecido muy bien. Nosotros, como siempre, contentos, felices, muy expectante por todo lo que traerás a nuestra vida, mi amado. Te necesitamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos guíes en cada decisión que hoy tomemos, que tú vayas delante de nosotros, porque sabes una cosa, muchas veces hicimos las cosas a nuestra manera y nos equivocamos y cometimos muchos errores. Mas dice tu palabra que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable, que tu voluntad es perfecta. Ayúdanos a aprender a hacer tu voluntad. Tal vez hay cosas que nosotros queremos, hay muchas otras que anhelamos, pero el único que sabe lo que nos conviene eres tú. Por eso hoy oramos para que se haga tu voluntad en nosotros. A través de cada cosa, a través de cada circunstancia, tú nos estás enseñando algo, tú estás formando algo. A través de cada problema, tú quieres glorificarte en nuestras vidas. Ayúdanos a poder comprender todas estas cosas, que podamos mirar a través de los ojos de la fe, que no nos guiemos a través de lo que está delante de nuestros ojos, a través de los gigantes que a veces se levantan en nuestra vida, sino que nuestra mirada pueda estar siempre puesta en ti. Tú eres el autor, tú eres el consumador de la fe, y a ti hemos venido a alabarte. Hemos venido a postrarnos ante el Dios grande y todopoderoso, no ante el problema, no ante nuestros temores e inseguridades, sino ante aquel que venció al enemigo en la cruz del Calvario, aquel que canceló toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Padre, hemos venido a adorarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y no hay adoración más sublime que cuando nosotros te obedecemos. No hay adoración más grande que cuando nosotros permitimos que nuestra vida se haga tu voluntad y no la nuestra. Por eso, en esta mañana te pedimos para que tú vengas y tomes el control de nuestras vidas, para que tú vengas y tomes el control total y absoluto de las actividades que hoy vamos a realizar, y que tú nos dirijas por el camino correcto. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Hoy te pedimos, Señor, por cada persona que tú traes con lazos de amor cada mañana para reunirnos aquí y ser instruidos a través de tu palabra, que tú los bendigas, Señor, de una manera poderosa, que tú los bendigas de una manera sobreabundante. Bendice el mensaje que hoy va a ser compartido para que nosotros todos podamos comprenderlo. Gracias te damos, amado, por haber enviado al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Muchas gracias porque pensaste en cada detalle. Muchas gracias porque no quisiste dejarnos solos. No estamos solos, tu presencia está con nosotros y tú nos ayudas y tú nos reconfortas y tú nos guías. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos. No permitas, mi Señor, que nada nos robe este momento de intimidad contigo. Habla, ministra nuestros corazones, que nosotros estamos sedientos de tu palabra, así como el ciervo brama por las aguas. Eres bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, bienvenido
Espíritu Santo, de antemano, muchas gracias por todo lo que harás en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Dios me los bendiga. Si amanecieron bendecidos por Dios, digan allí, gloria a Dios, digan amén. No sé, manden unos corazoncitos, unas manitos arriba. El Señor bendiga sus vidas, que el Señor les haga sobreabundar en bienes, que la gracia y el favor de Dios se derramen sobre cada uno de ustedes. Pido a Dios con todo mi corazón que el ángel de Jehová acampe alrededor de sus vidas, los guarde, los proteja, que el Señor hoy los use poderosamente para ser canales e instrumentos de bendición para otros. Sean todos bienvenidos. Cuéntenme cómo amanecieron ustedes, cómo están sus vidas, cómo van esos planes, esos propósitos, esos proyectos. Si desea que oremos por usted, por favor, escríbanos aquí, déjenos un comentario y háganos saber cómo amaneció usted. Muchas veces, y tenemos que reconocerlo, nos enfrentamos a situaciones que no son nada fáciles, y cuando estamos frente a ellas, el enemigo a veces coloca en nuestro corazón la duda y el temor. Recuerdo a un hombre llamado Jairo. Dice que su hija tenía problemas, estaba endemoniada. ¿Y cuántos padres están pasando por problemas con sus hijos? Yo no sé si es problema de rebeldía, de desobediencia, yo no sé. Pero esta hija estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, estaba enferma, estaba a punto de fallecer. Y Jairo va a donde está Jesús y le implora, siendo el principal de la sinagoga, sin importar su posición. Él decide postrarse a los pies de Jesús y decide decirle: Señor, necesito que me ayudes. Ven y ora por mi hija. Y efectivamente Jesús toma la decisión de ir a la casa de Jairo. Pero cuando va por el camino, aparece una mujer que tenía flujo de sangre, y esta mujer robó la atención de Jesús, y Jesús tiene que quedarse un tiempo con aquella mujer. Cuando de pronto vienen de casa de Jairo, le dicen: mira, Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya falleció. ¡Wow! Eso es una mala noticia. La pregunta es, ¿tú qué haces cuando recibes una mala noticia? ¿Cómo te comportas? Generalmente, la gente tiende a derrumbarse y a pensar que ya nada se puede hacer. Pero me llama poderosamente la atención que Jesús le dice a Jairo una cosa. Él le dice: no temas, cree solamente. ¡Hey, Señor! ¿Cómo me vas a decir eso? Si me acaban de decir, por este oído me dicen que mi hija murió, pero por este otro yo estoy viendo que tú estás haciendo el milagro a aquella mujer que tenía flujo de sangre. ¿A quién le creo? Tienes dos pensamientos. Eso se llama duda. Dos pensamientos. Uno, el pensamiento de Dios o la palabra de Dios, y otro, lo que el enemigo o las circunstancias te dicen. Por acá dicen: ya nada se puede hacer, todo está perdido, no hay solución a ese problema, a esa dificultad. Y por acá Dios te dice: confía, no temas, ten fe. La decisión es de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le creemos? ¿A lo que el médico nos dijo, que ya nada se puede hacer? ¿O le creemos a lo que Dios nos dijo, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y curó nuestros dolores? Una cosa tuvo que hacer Jairo, y es una cosa la que el Señor nos demanda que hagamos hoy, y es: cree solamente. Cree solamente. Pero la pregunta es: ¿a quién le vas a creer? Porque muchas veces cometemos el error de creer en Dios. La misma fe con la cual le creemos a Dios es la misma fe con la cual le creemos al problema que estamos enfrentando. Entonces, cuando Dios te dice cree solamente, lo que te estás diciendo es: no combines tu fe. No le puedes añadir a tu fe temor, preocupación, angustia. Porque a veces decimos: yo tengo una fe grande, pero estoy preocupado. Tengo una fe grande, pero estoy angustiado, no sé qué hacer. No, si tú tienes fe, solamente debes tener fe. ¿Y fe en quién? En el autor y consumador de la fe. Ese es Jesús. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en este día, para que quitemos la mirada del problema, para que quitemos la mirada de las imposibilidades y levantemos la mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay cosas que tú y yo no podemos, pero para Él nada hay imposible.
Nada hay imposible para Él. Así que independientemente de la lucha que estés viviendo, déjame decirte, nada hay imposible para Él. Tal vez para ti. Y cometemos el error de pensar que si para nosotros ya nada es posible, pensamos que para Dios también. No, el hecho de que las cosas se te hayan salido de las manos no significa que se hayan salido de las manos de Dios. Listos con la bendición de Dios. Y la más grande bendición de Dios es su palabra. En la oración, lo que nosotros decimos es importante, pero lo que Dios dice es lo más importante de todos. Entonces, ya hablamos nosotros, ahora llegó el momento de escuchar qué Dios tiene que decirnos. Y esta serie que estamos realizando acerca de las parábolas que Jesús enseñó, extraordinarias, porque es el consejo de Jesús, el Salvador del mundo, para nosotros. Hoy vamos a compartir otra parábola que Jesús enseñó. Y es la parábola del siervo fiel. Así se llama. La parábola del siervo fiel. Escuche. Mateo, capítulo 24, versos 45 al 51. Mateo 24, versos 45 al 51. Dice la palabra. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Verso 46. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, verso 50, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Verso 51, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto lo dijo Jesús. Jesús, en esta parábola, usa 4 personajes. Aparece el Señor, el siervo fiel, el siervo fiel y prudente, el siervo malo o infiel, aparecen los consiervos y aparecen los hipócritas. Para enseñar acerca de la fidelidad del servicio. Del siervo fiel y prudente, Jesús dijo lo siguiente. Vamos a Mateo, capítulo 24, verso 45. Mire lo que dijo Jesús. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Según Jesús, el siervo fiel y prudente fue colocado sobre la casa de su señor, con una misión específica: suministrar el alimento a tiempo, o sea, a servir. Esa era su función, servir. Ahora saltan 2 preguntas de aquí. La primera, ¿qué tipo de alimento? Y la segunda, ¿a quién se le debería suministrar ese alimento? El alimento espiritual que el siervo de Dios debe proporcionar es la palabra de Dios. ¿A quiénes? A todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, es importante entender que la función principal de un siervo es servir. A propósito del servicio, Jesús dijo lo siguiente en el libro de Lucas,
en el capítulo 22, verso 27. Esto dijo Jesús, Lucas 22, 27. Mire lo que dijo el Señor. Jesús dijo, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por aquellas personas que Él nos da la oportunidad no solo de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento. Cuando nosotros amamos de verdad, entonces deseamos ayudar a los demás. Todos, el Señor espera, debemos estar dispuestos a prestar servicio, sin tomar en cuenta nuestra posición económica, social, ni nuestra edad. Jesús nos da ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, no vino a este mundo para que lo sirvieran. Él vino a este mundo a servir. Algunos piensan que solo la gente pobre y desvalida debe servir. Otros piensan que únicamente los ricos deben prestar servicio. Y ahora con esta pandemia, muchos dicen que los que deben servir son los médicos y las enfermeras. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa muy distinta. Recuerdo un episodio cuando la madre de dos de sus discípulos, esos discípulos se llamaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, esta madre le pidió a Jesús que honrara a sus hijos en el reino. Esta madre dijo, yo quiero que tú des la orden para que mis hijos en el reino, uno pueda sentarse a tu derecha y otro a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús le respondió a aquella madre lo siguiente en el libro de Mateo, y también es una respuesta que debe servirnos a nosotros. Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Mire cómo le respondió Jesús a aquella madre. Mateo 20, versos 25 al 28. Mire lo que Jesús le respondió. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¡Wow! Y dice el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús vino a servir. Y hay ministerios muy bonitos, ¿verdad? Supertener el don de lenguas, ¿verdad? Para hablar en lenguas, supertener el ministerio, el don de sanidad. Y la gente quiere aparecer y figurar en primera fila. Yo quiero predicar, yo quiero aparecer en escena. Pero el don más importante es el don del servicio. Don del servicio. A eso vino Jesús. Él vino a servir. Y hay muchas formas de servir. Podemos ayudar a los demás económicamente, socialmente, física y espiritualmente. Por ejemplo, podemos dar alimentos u otros artículos a quienes lo necesiten y ayudar a los necesitados al contribuir económicamente en la obra del Señor, en una ofrenda de ayuno generosa,
Podemos brindarle amistad a un recién llegado. Podemos cultivar un pequeño huerto para una persona anciana o cuidar a un enfermo. Eso es ayudar. Podemos también enseñar el Evangelio a quienes necesitan conocer la verdad o consolar a quienes sufren. Podemos compartir en nuestro muro esta transmisión. Es una forma también de bendecir a otros. Sí podemos ayudar. Generalmente cuando se habla de ayuda, la gente dice, ayúdenme a mí. Pero no tenemos que pensar siempre en nosotros, sino en aquello que podemos hacer por el necesitado. Podemos realizar grandes y pequeños actos de servicio. Yo pregunto, ¿cuánto vale una sonrisa? Las cosas que más hacen bien, ¿sabía usted?, son las que menos cuestan. ¿Cuánto vale una llamada? No vale mucho. ¿Y cuánto bien que hace? ¿Cuánto vale una sonrisa? ¿Cuánto vale una palabra de aliento en momentos de dificultad? ¿Cuánto vale un abrazo? Bueno, ahorita no nos podemos abrazar mucho. Bueno, un abrazo virtual. Pero sí se pueden hacer cosas. Nunca debemos dejar de prestar ayuda a alguien por considerar que es muy poco lo que podemos hacer. No. Recuerdo que una viuda contó cómo 2 niños llamaron a su puerta poco después que ella se mudó a otra ciudad y le llevaron estos niños una canasta y una nota que decía: si necesita a alguien que le haga los mandados, llámenos, dijeron los niños. La viuda se sintió sumamente agradecida por el pequeño gesto de bondad y jamás lo olvidó. Todos podemos hacer algo. Sin embargo, muchas veces debemos sacrificarnos mucho para prestar servicio a alguien, pero nunca como el Salvador del mundo, quien dio su vida para servirnos. Y Jesús debería ser nuestro gran ejemplo a seguir. Piense por un instante en personas de su propia familia o de su comunidad. No piense en usted, en lo que usted necesita. Piense en personas que tengan necesidades alrededor de usted, necesidades económicas, necesidades sociales, físicas o espirituales, y reflexione en cuanto a las diferentes formas en que usted puede servirles. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que sirvamos a los demás? Porque por lo general es por medio de otra persona que Él atiende nuestras necesidades. Pero si nosotros nos negamos a servir a otros, ¿cómo Dios podrá servirles? Si usted y yo tenemos el cuerpo físico que Él, por ser espíritu, no puede tener. ¿Qué quiero decir con esto? Dios necesita sus labios para hablar al que necesita una palabra de aliento, pero si usted no se lo permite, ¿cómo Dios podrá alentar a alguien? Usted tiene los brazos que Dios quiere usar para abrazar a alguien, para orar por alguien, para bendecir a alguien. Usted tiene los pies que pueden llevarlo a ese lugar, al Señor Jesús, y hacer lo que Él quiere hacer. Cuando usted y yo hacemos una buena obra por alguien, estamos permitiendo que Dios sirva a ese alguien a través de nosotros. A mí me encanta que dice en el libro de Juan: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y apartados de mí nada podéis hacer. La vid es el tronco y los pámpanos son las ramas. Y me llama poderosamente la atención que el fruto usted no lo encuentra en el tronco. El fruto usted lo encuentra es en las ramas. Y eso tiene una poderosa revelación. Si el fruto está en las ramas, entonces Dios nos trajo a este mundo para que el mundo pudiera ver a través de nosotros los frutos de Él, los frutos del Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros dando los frutos del árbol, de la vida a la cual pertenecemos? Si nosotros en este mundo, como ramas de Dios, nos resistimos a servir, ¿cómo Dios podrá servir al mundo? De manera que a través de esta parábola, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es ubicándonos en su propósito.
El siervo de la ilustración es colocado sobre la casa de su señor. Ser colocado sobre la casa nos habla de una posición de autoridad que se le dio a ese siervo. Fue colocado sobre la casa. Y Dios a nosotros también nos dio una posición de autoridad en su reino. Pero ojo, no una posición de autoridad para señorear sobre los que están subordinados, sobre los discípulos, sino para servirlos. Lo colocó sobre su casa para que le diera alimento a su tiempo, para que sirviera diligentemente. A veces olvidamos esto. Pero Dios nos puso en esta tierra, óigase bien, fue para servir a los demás, para servir a Dios y a los demás. No para que nos sirvieran a nosotros, ni para nosotros servirnos de los demás, ni servirnos a nosotros mismos. Siempre que sirves a otros, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo su propósito en esta vida. No estamos, mis amados, en esta tierra solo para respirar, solo para comer o para ocupar un espacio, para divertirnos. No, Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas a la sociedad, para que sirviéramos. Para los cristianos, el servicio no es opcional, ¿sabía usted? Es algo que debe incluirse en nuestros horarios, en nuestra agenda, en nuestra disponibilidad todo el tiempo. El servicio es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir. Jesús vino a dar. Y esos dos verbos también deberían definir nuestra vida en esta tierra: servir y dar. Eres una obra de arte, hecha a mano por Dios. No has sido fabricado en una línea de producción, ni ensamblado ni producido en cantidades industriales. No, eres único. Eres única. Eres un diseño hecho a la medida. Eres una pieza original. Dios te creó con un propósito. No para que vinieras a este mundo a ser bulto. No. Dios deliberadamente te hizo y te formó en el vientre de tu madre para que le sirvieras. Se lo dijo a Jeremías. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Todos los que estamos aquí vinimos a este mundo con un propósito. Dios no nos trajo a este mundo porque estaba desocupado y no tenía nada que hacer y hagamos a fulano de tal a ver para que haga bulto en la tierra. No, nos creó con un propósito específico. Dios no solo te formó desde antes que nacieras, ¿sabías? Sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su progreso, para formarte. ¿Eso qué quiere decir? Que nada de lo que pase en tu vida es irrelevante. Estoy pasando por pruebas difíciles. Nada es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte, para que puedas ministrar a otro y para que puedas servirlo a Él. Si yo no hubiese pasado por las cosas que pasé, yo no tuviera autoridad para decirles a ustedes. Cada cosa que tú vives en la vida tiene un propósito. El Señor te está formando. El Señor está perfeccionando su obra maestra para que le sirvamos a Él. Ahora, una cosa es servir a Dios y otra muy distinta es servirse de Dios. Ojo a esos dos términos. ¿Servir a Dios o servirse de Dios? La pregunta es, ¿y tú le sirves a Dios o eres de lo que te sirves de Dios? De los que te sirves de Dios. Cuando Jesús predicaba en este mundo, las multitudes le seguían, pero le seguían era porque querían servirse de Él. Ellos querían un milagro de Jesús. Solo 12 apóstoles
estuvieron con él y le ayudaron a continuar su obra, le sirvieron. Ir a la iglesia no es servir a Dios. Por eso necesitamos meditar en, ¿estamos sirviendo a Dios o nos estamos sirviendo de Dios? Mateo, capítulo 24, versos 46 al 47, dice: Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, es decir, le halle sirviendo. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Bienaventurado aquel siervo que su señor le halle haciendo así, que le halle sirviendo y que le halle cumpliendo el propósito por el cual fue creado y traído a este mundo. El Señor, al siervo fiel y obediente, que hace lo que se le mandó o que cumple su propósito, servir a Dios y a otros, será puesto, dijo Jesús, en un lugar de honra, y se le confiará mayores responsabilidades. En otras palabras, el servicio que hacemos para la obra de Dios y para los demás, mis amados, no será en vano. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios 15, verso 58, dice la palabra: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nuestro servicio a Dios y a los demás, sin importar si es grande o pequeño, siempre será recompensado por Él. No es en vano, es lo que dice el Señor. Pero es importante asegurarnos de servirle con la motivación correcta. Es decir, no quedarnos con la gloria que solo le pertenece a Él, porque en dicho caso solo recibiríamos recompensa de las personas y no así de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, porque los hipócritas oran en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que alguien puede darte a ti? Una persona lo único que puede decir es, qué bien lo hiciste, qué tremenda unción, qué gran revelación que tienes. Pero es mejor la recompensa que Dios puede darte. Por eso Jesús dijo, cuando tu mano derecha de algo, que la izquierda no lo sepa. Porque muchas veces hacemos alarde de las cosas que hacemos por otros, y no debería ser así. Si lo que hacemos lo hacemos es para la gloria de Dios, y no buscando nuestra propia gloria para que vean cuán buenos somos y cuán generosos somos. No, pero si servimos a Dios con actos de gratitud, entonces el Señor dice que recibiremos galardones, no solo celestiales, sino también terrenales. Quizá en ocasiones has sufrido a causa de tu servicio. Si ha sido así, el Señor pone en mi corazón decirte, no te desanimes, no te desanimes, porque lo que hiciste o has hecho no es en vano. ¿Sabes? Dios ha tenido en cuenta cada cosa que has hecho por Él a lo largo de todo este tiempo, y son argumentos a favor de tu vida. No pienses que Dios se ha olvidado de tu compromiso, de tus lágrimas, de tus oraciones, de tu esfuerzo, de tu servicio. Tal vez el hombre no te agradeció, pero eso no significa que Dios no haya visto lo que tú hiciste. Así que no te desanimes, porque un día verás el fruto de tu obra en tu propia generación. Por ello es importante examinar en quién está puesta tu motivación. ¿Sirves para que te vean? ¿Para quién lo haces? Ahora te pregunto, ¿tu servicio glorifica a Dios o te glorifica a ti mismo? Hay que meditar en eso. Juan, capítulo
12, verso 26, enseña Juan 12, 26. Dice, Juan 12, 26. Lo dijo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué bonito es esto. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, Dios promete, allí también estará mi servidor. No mi seguidor, mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dijo Jesús. ¡Wow! Esto es tremendo. Seguir a Jesús es servirle. Quien no sirve a Jesús no puede seguirle. Él quiere que le sirvamos para sus propósitos y planes. Si lo hacemos, no solo tendremos recompensa del fruto eterno, de almas que se salvan, sino que también el Padre, dice su palabra, nos honrará, nos dará coronas y galardones en honor y en gloria. La palabra, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, significa que todo aquel que sirve a Jesús, el Padre Dios, le tiene una gran estima y le considera alguien especial. Esa honra está por encima de la fama o el reconocimiento que el mundo pueda ofrecer o por el aprecio de las personas, pues más honroso es que Dios nos tenga en alta estima a nosotros. Por lo cual, servir a Dios es la obra y la labor más sublime y gloriosa que podemos realizar. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad. Ahora, el servir a Dios no es que tú hagas algo para Él, sino que es algo que Él hace a través de ti. ¿Escuchó eso? Servir a Dios no es hacer algo para Él, es dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer a través de ti. Es distinto. Él dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Yo lo voy a hacer. Jeremías decía, yo soy pequeño, yo no sé hablar. Y Él dice, no te preocupes. Y yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo lo he hecho. Él es el que lo hace. Servir a Dios es cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Es cumplir su misión en esta tierra. Tú tienes una misión. ¿Sabías que Dios se tomó el trabajo de crearte y te envió a esta tierra con una misión? Servir a Dios es extender su reino. Jesús vino a salvar al mundo. ¿Será que con la muerte de Jesús acabó la misión? No, todavía muchas personas necesitan conocer el mensaje de salvación que Jesús vino a predicar. Pero si nosotros no vamos y cumplimos el propósito y no hablamos, ¿cómo las personas conocerán este mensaje? El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo en el libro de 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4, versos del 1 al 2. Le decía al joven Timoteo, Pablo, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Mira lo que le decía el apóstol Pablo a su joven discípulo. Le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica, te encarezco de todo corazón que no te quedes callado, sobre todo en la situación que el mundo está viviendo. Todo fuera distinto si, además de la oración, fuéramos y habláramos con las personas de Jesús y les enseñáramos que Él es la esperanza, que Él es el camino, que Él es la vida. El Espíritu Santo es quien te capacita para el servicio. Él te dio el sello. Él te viste de poder y te usa más allá de tus capacidades, así que no rehuses al llamado, porque es que a mí me da miedo hablar de Dios. A veces nos da miedo hablar de Dios, pero sí se nos facilita hablar
de otras cosas y de otras personas. No aceptes que el temor te robe el llamado que Dios tiene contigo. Porque no eres tú, es Dios a través de ti. Pero dijo Jesús en su parábola que al siervo que encuentra en pecado y desobediencia, le pone como hipócrita en el infierno, lo dijo Jesús. Esto no lo hablé yo, lo dijo el Salvador del mundo, lo dijo Jesús. De manera que estas palabras tienen un peso de gloria incalculable. Porque dice ser, ¿por qué va a ser colocado en el infierno, en el lugar de los hipócritas? Porque aquel dice ser siervo del Señor, pero se comporta como si no lo fuera, creyendo que por su simple posición de siervo, su salvación debería estar asegurada. Grave error. Mire, Mateo capítulo 24, versos 48 al 51, lo enseñó Jesús. Mateo 24, 48 al 51. Jesús dijo, pero si aquel siervo malo, ojo, el siervo fue colocado sobre la casa de su señor, se le dio autoridad para que diera el alimento a su tiempo, para que sirviera. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, eso tanto que hablan del fin y yo no veo nada, eso es pura mentira. Mi señor tarda en venir, verso 49, y comenzare a golpear a sus consiervos. Esto habla de peleas y conflicto al interior del hogar también. A golpear a sus consiervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. No, es que es una sola nomás para la sed. A comer y a beber con los borrachos, dice la Biblia aquí. Yo no puedo borrar esto para que usted se sienta bien. Es lo que dice, y cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. A comer y a beber con los borrachos. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Una persona hipócrita es falsa, mentirosa. Allí, en ese lugar, será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo dijo quién? Lo dijo Jesús. Como consecuencia de su desobediencia, Jesús se revela que entonces el amo vendrá cuando el siervo infiel no se lo espera, a la hora que no sabe, y justamente lo tomará por sorpresa. Apocalipsis, vaya conmigo por favor. Apocalipsis 16, verso 15. Apocalipsis 16, 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos, porque el pecado avergüenza. ¿Qué significa? Que el Señor vendrá como un ladrón. Eso significa que el Señor vendrá cuando nadie se dé cuenta. Vendrá secretamente. Un ladrón nunca lo llama a usted al teléfono y le dice, hey, está pendiente que mañana voy a robar a tu casa. No. Un ladrón nunca avisa. Su arma favorita es el factor sorpresa, y Dios dice, yo vendré como ladrón. Por eso, mis amados, debemos estar alertas. No confiarnos. Por el simple hecho de asistir a la iglesia los domingos, o de escuchar estas enseñanzas todos los días, o por el hecho de estar sirviendo al Señor, no nos confiemos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12, dice algo que me llamó poderosamente la atención. Dice, Primera de Corintios 10, 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí no habla de el débil. Mire que el débil, el que piense estar débil, mire que no caiga. No, dice el que piense estar firme, aquel que dice, no, yo estoy por encima del bien y del mal.
yo no tengo ningún problema. Yo todo lo manejo, yo manejo las situaciones, yo estoy bien, los malos son otros. El siervo infiel cometió el error de creer que su amo tardaría en volver. Grave error. Por eso pensó que tenía tiempo suficiente para pecar, tal vez, y arrepentirse después. Pues como tenía afinidad con su señor por el servicio que le prestaba, convencido que nada malo le haría, por eso llevaba esa vida. Sin embargo, Jesús indica claramente que ese siervo que pecó y fue encontrado infraganti, fue puesto con los infieles, y allí mismo en esa parábola nos indica que el siervo, que conociendo la voluntad del Señor no la hizo, será castigado más severamente que aquel que siendo digno de castigo no conocía la voluntad de Dios. Miremos el libro de Lucas capítulo 12, versos 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Dice la palabra: aquel siervo, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versos 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y wow, Dios sí que nos ha dado mucha revelación a nosotros. Nos va a demandar mucho porque sí que hemos conocido muchas cosas a través de estas enseñanzas. A través de esta enseñanza, Jesús revela el carácter de Dios también, que busca obediencia en sus siervos en todo tiempo, y que les puede llamar a cuentas en cualquier momento. Y al que Dios llame a cuentas, siendo infiel o en pecado, entonces Dios lo clasifica con los hipócritas, por decirse seguidor de Jesús y estar desobedeciendo a Dios. También dijo Jesús que el lugar de esos hipócritas o siervos infieles es el infierno. Fue lo que Jesús predicó, donde será el lloro y el crujir de dientes, precisamente por no haber aprovechado el tiempo de vida que se le dio para admitir sus culpas, arrepentirse y confesar sus pecados ante Dios. Cada día que tienes es una oportunidad para volverte de tu mal camino, no para seguir en lo mismo de siempre. Infortunadamente, algunas personas piensan que pueden pecar y morir en pecado, y no pasa nada. No admitir su culpabilidad, no arrepentirse de pecar, transgredir las leyes del reino, ser infieles a Dios y no perder la salvación, ignorando el carácter de Dios, su justicia y su santidad. Es importante que meditemos en esto. Lo dijo Jesús en su palabra. Así que por favor estemos muy alertas. Termino con esto. El siervo obediente será promovido. El desobediente terminará excluido. ¿En qué grupo quieres estar? La decisión es de nosotros. Dios ha hablado a través de su palabra. Gracias, mi Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos por esta verdad eterna revelada a nuestros corazones en este día. Gracias por esta parábola del siervo fiel y el siervo infiel que nos enseñan muchísimo. Principalmente a entender que a este mundo tú nos trajiste con un propósito. Y hablaste en la parábola de aquel Señor que colocó a su siervo sobre su casa. De la misma manera, tú antes de formarnos a nosotros en el vientre de nuestra madre, nos creaste, nos trajiste a este mundo y nos diste un propósito, y es para poder llevar alimento a todos a tiempo. Y ese alimento, nos enseñabas hoy, es tu palabra. El pan nuestro de cada día que pudiéramos repartir, como aquella multiplicación de los panes y los peces. A eso hemos venido a este mundo. A eso nos trajiste aquí, a servir, no a ser servidos, no a que nos sirvan a nosotros, no a servirnos de ti,
sino poder ser instrumento en tus manos para servir a otros. Ayúdanos, Señor, a meditar en lo profundo de nuestro corazón y a descubrir si verdaderamente hemos estado cumpliendo el propósito con el cual tú nos trajiste a este mundo. Porque aquí lo importante no es saber que tenemos un llamado y un propósito todos, sino si estamos obedeciendo o no ese llamado. Nos quejamos de lo que está pasando en el mundo y decimos: Dios, ¿por qué no haces nada? Y Dios está esperando es que nosotros hagamos algo por ellos, que les llevemos la palabra de salvación, que les enseñemos que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, que le digamos al mundo que aún hay esperanza, que no todo está perdido. Pero pensamos que habíamos venido a este mundo simplemente a comer, a trabajar y a dormir. Ese no es el propósito con el cual tú nos trajiste a este mundo. Ayúdanos a entender que no estamos en este mundo por casualidad, por un error del destino. Fuimos creados y diseñados en la mente tuya con el propósito de servir a Dios como instrumentos en las manos de Dios y como instrumentos también para bendecir a otros, para servir a otros. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser personas egoístas, que piensan solo en su propio bienestar cuando hay afuera tanto necesidad. Ayúdanos a servir, a hacerlo con una actitud correcta, no para que la gloria sea nuestra, sino para que la gloria sea tuya. En tus manos están nuestras vidas, Señor, para que tú nos ubiques nuevamente en tu propósito y nos uses como instrumentos en tus manos para ayudar a otros. El mundo necesita ser rescatado, el mundo necesita ser sacado de esa confusión en la que se encuentra, y tú andas buscando personas que te ayuden con este propósito. Isaías dijo: heme aquí, y hoy nosotros te decimos lo mismo. Heme aquí, Señor, usa mi vida, yo quiero ser un instrumento para servir. Para eso me trajiste a este mundo, y eso es lo que a partir de este día voy a hacer: servir a todo el que pueda. A eso me has traído. Ayúdame a estar alerta, a no dormirme, a velar, a no pensar que como el fin no ha llegado, yo tengo tiempo para seguir pecando y pecando. Somos seres humanos y cometemos errores y equivocaciones, pero es de valiente reconocer el error y apartarse de los malos caminos. Ayúdanos a tener templanza, que es un fruto del Espíritu Santo, que nos permita reconocer que no estamos actuando bien delante de ti y que nos dé la fuerza y la capacidad de apartarnos de esos malos caminos y empezar a seguir tus pasos. Es lo que queremos, amado Dios, y te damos gracias y te bendecimos. Yo quiero ser contado como aquel siervo fiel que fue hallado haciendo lo que su Señor le mandó hacer. Que cada uno de nosotros que estamos siendo formados a través de esta palabra podamos entender ese llamado y lo podamos realizar con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu santa y bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Somos siervos. A eso el Señor nos trajo en este mundo. Hay un peligro en el cual podemos caer y es la familiaridad. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Esa parentela habla de familia. Y a veces nos volvemos tan familiar con Dios que le perdemos el respeto, que olvidamos nuestra posición en el reino, que olvidamos el propósito con el cual fuimos traídos. Ya somos amigos del Señor, ya oramos, ya leemos la palabra, nos sabemos unos cuantos versos y decimos: bueno, eso en cierta manera me da licencia para consentir ciertos pecados, porque como yo les sirvo a Dios. El Señor dijo acá: estén muy atentos. Lo dijo Jesús y hay que creer en su palabra. Hoy es un día precioso para comenzar a servir. Vamos a hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Dios les bendiga a todos, grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. A la hora de hacer un obsequio existen muchas opciones, pero regalar detalles con los que puedes edificar a otros solo los encuentras en Verdades Eternas, diseños exclusivos y personalizados, para que en cualquier fecha especial bendigas a los que amas gratamente. Haz tu pedido ahora mismo al 317-427-0754 o al 300-445-0681. Verdades Eternas, detalles que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.